La tercera ponencia va a cargo de nuestro compañero Lucio, sargento del Consorcio de Alicante. La resiliencia en la columna seca y la armonización legislativa en la lucha contra incendios, hacer posible lo imposible. Lucio, muchas gracias. Hola, muy buenas. Buenos días. Buenos días a todos. Primero quería un poco agradeceros esta inversión de espacio-tiempo que estáis oportunando para que lo que es el contenido divulgativo de los incendios industriales se pueda desarrollar y que podáis luego posteriormente difundirlo entre vuestros compañeros para un poquito intentar elevar el nivel de seguridad a la hora de intervenir en este tipo de incendios, que como estáis viendo últimamente se está convirtiendo un poco en talón de Aquiles. Bueno, y una vez dadas las gracias a todos, voy a entrar un poco en la presentación que hemos montado un poco desde nuestro servicio, que ya os adelanto que realmente lo que es la presentación ahonda en un agradecimiento a toda la plantilla del Parque de Benidorm, que se ha esforzado muchísimo en poder llevar a cabo revisiones, inspecciones, informes, reuniones con técnicos del ayuntamiento. El propio servicio ha creído que es necesario crear un departamento de prevención a nivel de coordinación con los ayuntamientos y ha generado un departamento con el fin a medio y largo plazo de poder interactuar con los ayuntamientos y poder desarrollar ordenanzas municipales que complementen las carencias que tiene, como bien ha dicho nuestra colega ingeniera, el Código Técnico de Edificación y que suponen un hándicap a la hora de que nosotros intervinamos. Bueno, lo primero que vamos a ver un poco es contextualizar cómo está hecho el skyline de Benidorm. Para ponernos un poco en lugar, también hay que darnos las gracias a la unidad de drones de la Policía Local de Benidorm, que nos ha hecho muchas filmaciones, lo hemos compactado en dos, que lo que presenta un poco es el skyline de la playa de Poniente al principio y luego la de Levante. No sé si lo sabíais, pero a nivel constructivo el modelo de Benidorm se estudia en las universidades de España a nivel de ejemplo de eficiencia de aprovechamiento del terreno. Como bien sabéis, lo que hacen es establecer una inversión de lo que ellos llaman la caja de cerillas. En vez de construir a nivel horizontal, la caja de cerillas la invierten y empiezan a construir verticalmente. Esto entraña que van a meter una gran cantidad de viviendas dentro de lo que nosotros consideraríamos un incendio de vivienda por encima de la... No sé si el vídeo ha ido. A ver, lo que decíamos del vídeo. Sí, ahora va. Bueno, lo que os comentaba. A nivel del Instituto Nacional de Estadística, si os buceáis en la información que tiene el Instituto, una de las cosas que vais a conseguir es obtener la cantidad de viviendas que tiene, en concreto el término municipal de Benidorm, que es lo que he un poco indagado y buceado. Son aproximadamente unas 45.000 viviendas a fecha de hoy. Esas 45.000 viviendas pueden recepcionar, 45.000 viviendas por encima de la planta 10, que suponen un total de 455 edificios frente a los 27.000 con los que cuenta el término municipal. Sin embargo, el hecho significativo que tiene, esto es Playa de Levante, el hecho significativo que tiene es que, para que os hagáis un símil, es como si cogiésemos la ciudad de Alicante y la concentrásemos en esas 45.000 viviendas que habla el Instituto Nacional de Estadística. Con lo cual vamos a tener un potencial de riesgo de vulnerabilidad de una gran densidad de población, sobre todo en las épocas de verano, julio y agosto, que adquiere una población en torno a los 600.000 personas, de las cuales podemos llegar a meter casi 400.000 en ese riesgo de vulnerabilidad alta de sufrir incendios de este perfil. Como veis, en este tipo de edificios vamos a tener muchos de los hándicaps que, por ejemplo, los compañeros de Alicante ya os han estado avanzando y ahora analizaremos un poco. Vamos a incardinarlo también con el recorrido que ha hecho el servicio a nivel de esfuerzo dotacional, a nivel de conceptos de formación, un poco como ha ido trabajando todos estos años
y cómo todos esos recursos humanos se están tendiendo a trabajar y adquirir técnicas de trabajo que se pueden implementar en este tipo de emergencias. Bueno, los principales desafíos, como ya se imagina, a los cuales se encuentra este tipo de emergencia desde el punto de vista de los servicios, es la propagación vertical del incendio, fruto y derivado de lo que es la propia dinámica del fluido de gases que vamos a tener. El factor climatológico predominante, que como comentaba Paco y Quique, es uno de los elementos fundamentales que se producen en todo lo que son los edificios de Benidorm, puesto que ¿qué es lo que hacen a la hora de construir? Pues orientarlos a la bahía de Benidorm, tanto en Playa de Poniente como de Levante, buscando que las vistas. Ya no os digo nada, si te vas a una planta 35, pues son muy chulos los pisos. Pero ¿qué ocurre? Pues que tiene el condicionante de que en caso de que haya un incendio, ese planteamiento de exposición, cuando falla el cerramiento durante la dinámica del incendio, supone que todo el aporte de flujo de aire va a entrar en el cerramiento. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que generalmente las rutas de entrada de bomberos, ¿por dónde van a estar? Por la parte antagónica. ¿Qué va a ocurrir? Que generalmente la ruta de entrada de nuestras dotaciones es por ruta caliente. Y es uno de los hándicaps que se presenta desde el punto de vista de emplazamiento del edificio y condiciones climatológicas particulares que tiene ese tipo de edificio. La evacuación pues, es otro de los talones de Aquiles. Uno de los problemas que tuvimos generalmente a raíz de lo que ocurrió en Campanar, que lo hemos llamado efecto Campanar, es la psicosis y la obsesión de la gente de salir del edificio. Hubo un periodo de tiempo muy próximo a ese incendio, que cuando llegamos al incendio nos encontrábamos a la gente evacuando, sin más. ¿Por qué? Porque a la gente lo que les queda es la imagen de lo que han visto en las noticias y entran en pánico. Y lo que quieren es evacuar, cuando a lo mejor lo que les va a suponer esa evacuación es exponerse a un recorrido que lo que va a entrañar es un alto riesgo y una alta vulnerabilidad, e incluso en algún caso podrían encontrarse en algún atrapamiento con riesgo para su propia vida. Otro de los hándicaps que han comentado los compañeros de Alicante, la evaluación. Este tipo de perfiles de edificios plantea para el mando un gran reto. ¿Por qué? Porque absorber la información de lo que está ocurriendo. Generalmente, nosotros cuando llegamos, los mandos exteriores, porque siempre hay mandos exteriores y mandos interiores. El mando exterior, asumir qué está ocurriendo en el nivel superior, la información no es rápida, no hay celeridad y cuesta un tiempo que es muy rico para poder determinar qué tácticas dentro de la operativa y estrategia que se vaya a fallar para poder resolver la emergencia hay que tomar. Con lo cual va a suponer un retraso en la toma de decisiones. En ese campo de trabajo, como comentaba Quique, uno de los factores que sí que nos hemos dado cuenta que es importante es la incorporación de drones. En nuestro caso tenemos a la unidad de la policía local, que sí que hemos trabajado en algún incendio, y nos han facilitado esos drones con cámaras térmicas y nos han podido facilitar la toma y aportación de información incluso a las unidades de extinción básica interiores desde el punto de vista del mando exterior. Es uno de los elementos que también habría que tener en cuenta a la hora de incorporar en este perfil de emergencia para la toma de decisiones. Otro de los hándicaps que tenemos es la infraestructura. Bueno, hay dos hándicaps a lo que es el acceso. Por un lado vamos a tener el acceso de los vehículos, que desgraciadamente todos estos edificios tienen sus urbanizaciones preciosas, sus locales de ocio aledaños, que desde el punto de vista de implementación de un vehículo de emergencias, bueno, pues todos sabéis que somos los que se olvidan de nosotros, el vehículo no entra, nos ponen paramentos a nivel urbanístico porque quedan bonitos y luego de que llegamos con el vehículo de emergencia o el vehículo de altura, pues tiene muy poca accesibilidad. Ese sería uno de los hándicaps en cuanto a aproximación. He de romper una lanza porque gracias al efecto Campanar y al incendio que ocurrió en el término municipal de Villajoyosa, que ahora veremos, ha habido una constructora que va a construir un mamotreco, porque yo lo llamo mamotreco, un mamotreco de 260 metros de altura en Playa de Poniente, va a superar en 60 metros, casi 20 plantas más al intempo, pero significativamente se ha querido reunir con el Departamento de Bomberos, fruto del asesoramiento que hemos llevado a cabo con el Ayuntamiento de Benidorm,
para coordinar su proyecto de urbanismo a la hora de implementar el edificio y facilitar el acceso de los camiones, implementar una serie de elementos de protección contra incendios que son necesarios y que ahora analizaremos un poquito más detalladamente. Y bueno, y por último, dentro del acceso, otro de los elementos importantes que quería destacar, la importancia de los ascensores de emergencia, su estandarización, su proceso de activación. Uno de los problemas más importantes que tenemos y que queríamos regular en la ordenanza es que en los edificios, ¿qué hacen? Bueno, pues cada fabricante monta su ascensor y coloca su sistema de llamada, su sistema de activación con su codificación. Cuando nosotros vamos, ¿qué nos ocurre? Pues a veces no tenemos el código, otras veces es una llave, otras veces es un pulsador. Total, resumen, que cuando llegamos a este perfil de edificio nos incorporamos al primer ascensor que funcione, porque imaginaos lo que es portar todo el material de mangaje y subirlo a una planta 35. Evidentemente, si tú coges todo ese material, te pones por la caja de escalera, de que llegas hay que avisar a otro servicio de bomberos que venga a apoyarnos, porque el esfuerzo físico es titánico. Bueno, pues el acceso de bomberos también es uno de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar la construcción, diseñar estos edificios y diseñar la implementación de esos ascensores que nos van a permitir acelerar la movilidad vertical. Y por último, como no, nuestras amadas instalaciones hidráulicas que, como os imagináis, implementar esto en una fachada de hasta 200 metros pues es complejo. Realmente, desde el punto de vista de la ingeniería, sí que es cierto que ellos nos ofrecen soluciones. Lo que pasa es que hay que incardinarlas con nosotros, con el servicio. Y es un poco lo que estamos intentando abordar desde el punto de vista de reuniones, generar el desarrollo del departamento y que el ayuntamiento y los entes municipales, técnicos y, evidentemente, la parte política adquiera la consciencia situacional de lo que son estos edificios y de lo que nos supone para los servicios de extinción. Bueno, este es el incendio que fue justo la semana de Campanar. En este incendio murieron 3 personas y lo que os comentaba, las dotaciones cuando llegaron tuvieron muchos problemas porque en las unidades básicas de seguridad incluso ya se habían metido porque había un volumen de trasiego de gente, se produjo a altas horas de la madrugada, la gente su obsesión era salir, tuvieron 15 heridos por intoxicación, también hubo heridos entre las unidades básicas de seguridad, me refiero a policía. Todo eso incrementó el nivel de estrés y depresión sobre las unidades intervenientes a nivel interior y lo que generó, pues es lo que os imaginéis, un nivel de presión para las unidades que estaban en esa emergencia importante. A raíz de esta emergencia surgió lo que hemos llamado el efecto Campanar, que luego pasaremos un poco a analizar. Uno de los elementos constructivos, uno de los elementos iniciadores de este motor del incendio, como no sé si lo sabíais, fue uno de los patinetes. También es otro elemento a incorporar en las viviendas que está generando pues, un nivel de inconsciencia por parte de los que usamos los edificios, que luego hablaremos de otro de los elementos que se están incorporando a los edificios, como son los coches, y que desde el punto de vista del legislador pues va muy retrasado con respecto a cómo planear y gobernar la protección contra incendios que debe de incrementarse. Siempre lo estoy intentando evidenciar desde el punto de vista de seguridad nuestro, porque recordar que en esas situaciones en las cuales las personas ya se han visto afectadas por un incendio, afectado por este tipo de tecnología que está llegando a los edificios, pues generalmente ya es tarde. El nivel de presión que se va a generar en este tipo de emergencias por parte de los intervinientes va a ser muy alto. Generalmente lo que ocurre es que tenemos el nivel de presión porque hay vidas en riesgo. Una de las cosas que quería un poco hacer recorrido muy rápido, es que nuestra sociedad, desde el punto de vista del planeamiento de protección civil, y por ahí estaba Iborra, que me acuerdo de él cuando estaba en el instituto recibiendo sus clases, es que desde el punto de vista no se nos tiene que olvidar que pertenecemos al sistema de protección civil. Nuestro sistema de protección civil hace o debería de hacer es un planeamiento de cómo ir incorporando y elevando el nivel de consciencia y elevando el nivel de seguridad en los edificios. Yo no sé a nivel social qué es lo que ocurre, pero sí que es cierto que solo
aprendemos a raíz de emergencias significativas. Como habéis comentado antes, llevamos un camino y un bagaje de recorrido de normativa de protección contra incendios. Y ahora lo pondremos en visión global para que toméis conciencia que desde que ocurre un hecho, como puede ser muy bien el Hotel Corona de Aragón, que fue un incendio muy significativo, en el cual empezó teóricamente en una churrería y debido a la carencia de protección contra incendios con lo que contaba el edificio, se produjo una transposición del motor del incendio a la generalidad de las estancias debido al paso de humo por las diferentes estancias ocultas de comunicación entre lo que hoy entendemos como sectores de incendio, lo que produjo que en esas horas despertares de aquel día de Zaragoza supusiese un punto de atrapamiento para todos los que estaban residiendo en el hotel. Va renderizado. Bueno, lo que estáis viendo es cómo ese incendio se origina debido a los materiales que cuenta el famoso hotel. Adquiere una celeridad de combustión fruto también del fallo de los cerramientos y cristales de la planta baja, que era la fruto que os he puesto al comienzo, que va a generalizar la evolución del motor del incendio y el paso a todas las plantas. Vamos a verlo y a disfrutarlo a la velocidad que hay. Como veis aquí, lo que se produce ahora es el fallo de los cerramientos por una onda de presión sobre los cristales. Esa onda y rotura genera la posibilidad de entrada de aire, reinicio del motor del incendio por aporte de aire, la transposición al no haber sectorización en caja de escalera, adquisición del efecto que todos conocéis de chimenea por caja de escalera, transposición a los pasos ocultos pero que no tenían aislamiento, que se supone que el código técnico ya lo empieza a incorporar, y lo que todos conocemos. Ha habido a lo largo de toda esta historia una serie de incendios, como ellos ya han referido, Torre Ginfield, Alcalá, Alcalá 20, varias discotecas, Campanar, el famoso incendio del garaje. Aquí quiero hacer simplemente un punto de reflexión, porque luego entrará mi compañero Alex a profundizar. Pero sí quería dejar la reflexión de que la incorporación de vehículos eléctricos con un alto potencial energético acumulado en sus sistemas dentro de estas infraestructuras, bueno, pues que sepamos y seamos conscientes que si un día se produce un incendio en un garaje de una comunidad de vecinos con 40 o 50 coches eléctricos y con la capacidad energética de transposición y sin haber tomado las medidas de contención en cuanto a los sistemas constructivos, con respecto a eso se nos puede convertir que en vez de un efecto campanar se vean afectados, porque generalmente donde están los pilares de los edificios son en las zonas de garaje, pues en un derrumbe de un edificio. Y eso el legislador ahora mismo ni lo está contemplando, ni lo está reflexionando, y vamos tarde, como digo yo, porque como todos sabéis en las comunidades de vecinos ya se están empezando a ver pues, los coches eléctricos y no tenemos posibilidad ahora mismo de incorporar sistemas de protección, porque lo que entraña también que es, bueno, sabéis que hay estudios de compañías ya y de servicios técnicos noruegos, suecos, que ya han determinado que habría que incluso poner una fontanería bajo tierra para que debajo de cada coche exista un sistema de sprinkler para hacer contención de eso. Bueno, que está todo evolucionando y el legislador, como siempre digo, llega tarde y llegará tarde. Y es un poco lo que quería evidenciar. Al final, después de cada emergencia, ¿qué es lo que recibimos? Bueno, recibimos lo que se llama un ciclo por el que pasamos, que lo que evidenciamos que es el proceso de inseguridad. La sociedad se siente insegura con el efecto campanar y en los incendios que vamos, ¿qué ocurría? Todo el mundo a la calle. Nos esperaban abajo y decíamos, ¿pero por qué habéis evacuado? Si a lo mejor la mejor medida de seguridad era hacer un confinamiento. Pues porque la gente lo que vive y lo que recepciona es lo que los medios de comunicación y ahora las redes sociales hacen. Y eso es lo que se transpone al cerebro de las personas. Se produce la investigación, que va a tardar mucho la investigación en salir a la luz. Son muchas veces hasta años, hasta que se esclarece qué es lo que ocurre. Las inquietudes siguen, pasan en principio a aparecer recomendaciones. Generalmente lo que ocurre es que se pasa a un estado otra vez de aletargamiento porque la sociedad se olvida, como todos sabéis, se va a olvidar si no se ha olvidado ya,
Pero la realidad es que los sistemas de extinción, es decir, nosotros debemos de planear y empezar a trabajar porque tenemos que autocorregirnos. No podemos esperar a que la sociedad nos implemente esas medidas correctoras. Y nuestra intervención sí se va a dar. Vamos a tener que ir a dar respuesta al ciudadano y poderle ofrecer un sistema de protección. Y eso es un poco el hándicap en donde estamos y de lo que hemos estado un poco aprendiendo. Para ponerlo en contexto global de espacio-tiempo, lo que veis ahí es que toda una normativa constructiva de protección contra incendios lleva un largo recorrido de hasta 50 años hasta llegar a un punto de poder ofrecer garantías de seguridad a la hora de utilizar los edificios y a la hora, que es lo importante y lo que nos reúne a todos aquí, de poder ser un sistema que nos ofrezca, por un lado, protección en la intervención a nosotros y, por otro lado, poder implementar técnicas de trabajo nuestras para poder dar protección a la gente y protección a nosotros. Bueno, pues como veis, se pasa, en realidad, 50 años es casi la carrera profesional de muchos de los que estaréis aquí y habéis ido viendo cómo se iban sacando estas normativas. Al final, el servicio necesita darle vueltas a cómo va a implementar esa forma de trabajar. Hace como 10 años, en el País Vasco, se hicieron unas ponencias y había una ponencia de un compañero que hablaba ya del planeamiento modular de la respuesta de la emergencia. Y es uno de los alojamientos que, por lo menos yo intento divulgar en mi servicio para que tomen conciencia de que la capacidad de planeamiento de respuesta, desde el punto de vista, acordaros siempre del sistema de protección civil, que es al que pertenecemos y que debemos de implementar, es que tenemos que ser conscientes de la capacidad de respuesta humana, es decir, de las dotaciones que harían falta para cubrir este tipo de emergencias. La capacidad de respuesta técnica, acordaros de que lo que tenemos que son artefactos que al final implementamos en la emergencia para poder resolverla. Hablamos de bombas, mangueras, lanzas, equipos de aire, sistemas de control, sistemas de supervisión, bodyguard, etcétera, etcétera, para poder incrementar nuestra seguridad y poder resolver la emergencia lo más rápidamente posible. Y evidentemente todo esto tiene que ir acordado y sincronizado con el gasto económico. Acordaros que pertenecemos a la Administración, hay unas limitaciones establecidas y tiene que haber un planeamiento de los niveles de activación de esos recursos que al final al sistema social nuestro les cuesta un dinero. Al final, un poco, esto es simplemente una tilde, habría que establecer umbrales de capacidad de respuesta. Esos umbrales deberían de ir planeados desde el punto de vista de capacidad operacional de ¿qué? Pues de la bomba. Si la bomba generalmente está estandarizada en 3 toneladas, unos 20.000 megajulios para un incendio de 300 grados, pues tendréis que tener claro que esa es la capacidad operacional de una bomba, a no ser que exista una incardinación entre el término municipal del ayuntamiento, la implantación de hidrantes y que un mamotreco de 200 metros de altura tenga un planeamiento de hidrantes adecuado para que esa bomba nunca se quede sin agua. Pero la realidad, ¿cuál es? Pues que llegas y la bomba tiene 3.000 litros de agua, hay que llenar una columna seca, como veis ahora, con a lo mejor 600 litros y su capacidad operacional merma. Y a lo mejor el hidrante pues está en la calle antagónica a donde está el acceso del edificio. ¿Me seguís un poco por dónde vamos? Es evidenciar una cosa que al final está en el espacio-tiempo ocurriendo y mientras tanto lo estáis viviendo. Y los cambios, como decía mi amigo Juan Miguel Soy, son a 10 años. Bueno. Seguimos. Importante es el salto de concepto. Perdonad. Importante es el salto de concepto de poder articular esto y que los servicios sean conscientes de que tienen que activar movilizaciones. Muchas veces carecemos de esa perspectiva y hay que asumir que esas movilizaciones entre los servicios es necesaria. Y a veces incluso los bomberos a nivel llano tenemos que ser conscientes y facilitar esa conciencia colectiva a la cual estamos incorporados. Una vez que hemos hecho un sistema de planeamiento de estructura de respuesta, es lo que deberíamos de luchar todos por que eso se dé y acordaros de otra cosa, de cuidarlo, ¿vale? Vamos a seguir. Al final lo que vamos a tener, y que es donde venía yo al tema de la resiliencia, porque esto ha sido un camino un poco largo, que empezamos ya en el 2010 casi,
Y gracias a muchos de vosotros que habéis aportado mucho conocimiento y mucha capacidad de divulgación y de punto de inflexión y de cambio que se está dando, es que sí que somos conscientes a fecha de hoy, y está entre todos extendido, porque yo lo veo en las generaciones nuevas, que ahora hablaremos un poco de la pedagogía, aunque sea un minuto, es que todos somos conscientes que esos motores del incendio, cuando entra una dotación, como le ocurrió aquí, que entra por ruta caliente, y se encuentra con una potencia energética fruto de la ventilación que está recibiendo el incendio, y la instalación famosa de 25 se queda pequeña y no hay manera de hacer nada, y estamos sufriendo las consecuencias en nuestro estrés térmico, y ves como un binomio cae, se tiene que retirar por esfuerzo, cae otro binomio, empezar a reflexionar que quizá la instalación y respuesta de ataque con respecto con los equipos hidráulicos que tenemos, pues no era la más adecuada. Y eso es una de las cosas que nos dimos cuenta que había que elevar a conciencia colectiva en aquella época. Porque fue un gran talón de Aquiles. Ahora parece que hablar de 400 litros es lo guay, pero los arranques no fueron así, y muchos lo sabéis, no fueron así. Bueno, otra de las cosas que siempre que yo me he llevado de aprendizaje de Juan Miguel era que los equipos... Vaya. Bueno, los equipos lo que tienen al final, o artefactos, como él decía, una realidad técnica. Una realidad técnica en cuanto a limitación física. Claro, tú llegas a un venidor, te vas a un compañero que está de bombero conductor toda su vida profesional y dices, venga, vamos a trabajar. En aquella época cuando llegas, vamos a trabajar y claro, tú te das cuenta que la bomba está girando a tope, los compañeros están arriba en una planta 26 y el agua no llega. Y ellos pidiéndote, más giro, más giro. Claro, con tu pequeño nivel de conciencia situacional y de entendimiento de aquello, dices, aquí hay algo que no estamos haciendo bien. Si la bomba está a tope y aquí nos sale una mierda de agua. Y el incendio encima a contraviento. Bueno, pues yo tuve la suerte de conocer a este hombre, fui a su despacho y dije, vamos a ver, ¿esto qué coño estamos haciendo? Que esto no está bien. Las dotaciones están trabajando, se esfuerzan, pero no tenemos un equipo para trabajar. Y eso es un poco lo que a través del bagaje divulgativo que este hombre hacía, lo que intentamos que fuese a nivel de conciencia colectiva. Los equipos tienen unas limitaciones físicas. Por ejemplo, la limitación física de la bomba, todos la conocéis, que ahora mismo estamos estandarizados, algunos los he llamado, para pedirle, oye, ¿tenéis una PN15 alguien? Porque no he conseguido que algún servicio tenga un PN15. Porque quería investigar sobre ella, ver sus capacidades operacionales desde el punto de vista del colector de impulsión. Y luego me di cuenta que es que no tenemos. Cuando empiezo a aguilar aquí, nadie la tiene. Tienes que irte a un Francia, a un Noruega, coño, si aquí no hay. Y tenemos edificios que realmente su solución desde el punto de vista de construcción y de necesidades es que a lo mejor hace falta otra bomba, otro artefacto, que tenga otras limitaciones físicas distintas. Y ese perfil no ha llegado a nosotros. Y es un poco todo lo que también las diferentes generaciones que estáis llegando vais a tener que seguir andando y seguir mejorando. Esa es la limitación física. La bomba es capaz, como decía Quique y Paco, de darnos agua y encima nosotros le estamos diciendo que la queremos altos y lejos, cuando la bomba no va a poder dar agua alto y lejos, porque tenemos otro condicionante y otra limitación, que es nuestras amigas las mangueras. Juan Miguel decía que las mangueras los servicios las compraban al peso. Y eso era real en aquella época. Se compraban al peso. Nadie miraba ni coeficientes interiores, ni la K, nada de nada. Se compraban mangueras y al servicio y a funcionar. Bueno, pues ha habido que darle una vuelta. No sé, hay un compañero por ahí que se llama David también, que está por ahí escondido, que le tengo que dar las gracias, porque hemos hecho muchas pruebas y muchas rompidas de cabeza para buscar una manguera que luego podamos mostrar a los compañeros que es muy fácil de mover en comparación a lo mejor a una de 25 de tipo caucho. Bueno, pues todo ese nivel de búsqueda ha habido que hacerlo. Acordados de las pérdidas de cargas, que no voy a entrar ahora. Luego las limitaciones en cuanto a buscar la lanza, que el otro día ayer en el desafío, ahora no lo veo, yo descubrí una lanza que no la conocía y va a haber que investigarla porque me pareció una solución técnica arquitecto desde el punto de vista de artefactos muy chula. Bueno, al final es elevar al sistema de conciencia colectiva, que formamos parte de un sistema de respuesta a la emergencia, y desde el punto de vista hidráulico lo que tenéis que es una comprensión de que tenéis que tener un abastecimiento. El abastecimiento va a comenzar generalmente, y debería de comenzar, por un planeamiento de la red de hidrantes. No ha venido hoy mi compañero Jaime, es otro de los que
pues pelean mucho por todo esto y bueno, y no ha venido. Pero bueno, seguro que luego verá el vídeo. Los hidrantes hay que planear, hay que reunirse con los ayuntamientos, hay que buscar la vulnerabilidad de emplazamiento de ellos. ¿Para qué? Para que el camión esté lo más próximo a esos edificios que tienen una exposición a riesgo elevada. Viendo las fachadas ventiladas, te vas a edificios que hay en concreto en Benidorm y resulta que no tiene próximos hidrantes. Entonces, el planeamiento y capacidad operacional para si llegas con un vehículo de altura, lo emplazas, le pones un monitor, es que con 3.000 litros y 12.000 litros que te quedan de la nodriza, pues con un monitor en breves minutos te vas a quedar sin capacidad operacional sobre la fachada. Necesitamos que esos hidrantes se muevan, pero hay que incardinarlo con un sistema político que a veces es complicado de desarrollar, un sistema técnico que a veces es complicado de incardinar y ponerlo a disposición de la protección del ciudadano. Nuestro objetivo siempre tiene que tener que el sistema, tenemos que estar preparados para que si el incendio es de las peores características, podamos intentar resolverlo. Y no al revés, partamos de una instalación, la de 25, que lo que va a resolver, ¿qué es? El 90 y pico % de las emergencias. Porque casi siempre el hándicap estaba ahí. Pero si, ¿cuándo vamos a usar esa manguera? Claro, pero cuando ocurre que necesitamos esa infraestructura, esas mangueras, esos equipos, esas bombas, es cuando todos vienen ¡ay, madre mía! Todo el mundo se gira para el mando y el mando entra en pánico. Sobre todo cuando ya tomas conciencia de todo esto. Y es un poco el cambio de paradigma que en esos 50 años y en los próximos 30 deberíamos de converger para hacer un cambio de planeamiento. Bueno, estas son algunas de las pruebas empíricas que hemos estado haciendo. Mario también, que está por ahí de Albacete, lo sabe bien, nos aprovechamos de él. Hay que dimensionar el peso de los equipos buscando que sean más ligeros que lo que porteamos. No quiero olvidarme del esfuerzo físico del bombero. El esfuerzo físico del bombero es finito. Él no tiene una capacidad infinita, por muy cacha, porque he visto por ahí unos mazorros jóvenes, joder, la madre que me parió. Esos jóvenes mazorres, aunque están mazorros, luego llegas al equipo, llegas al incendio, te pones todo esto y a los 10 minutos estás muerto, porque metabólicamente estás expuesto a un estrés y a una carga energética que el cuerpo es muchas veces incapaz de metabolizar y de ofrecer más. Hay que buscar aligerar esos equipos e incorporarlos en nuestros servicios. Mejorar la ergonomía, eso va para ti, de los equipos de porteo y de transporte. Venimos de... Está por ahí un compañero Ángel, que él sí que estuvo en muchas pruebas, con cajas de fruta. Hacíamos experimentos con cajas de fruta para llevar las mangueras hasta arriba. Bueno, al final un poco es exponeros que esta evolución que ha tenido los servicios, y en concreto el servicio en el que estoy, es de aprendizaje de día a día, de cómo podíamos implementar una conciencia situacional de que teníamos un problema y son edificios en los cuales están nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, que son muy chulos, pero que para ofrecer un sistema de protección tenemos que mejorar. Tenemos que buscar a los 3 actores principales, que son los servicios de bomberos, el legislador, en este caso el ayuntamiento, y por supuesto las comunidades y propietarios de los edificios. Que seamos conscientes de que nosotros somos vulnerables en estos edificios, tenemos que asumirlos, que no somos Sansones, y que si alguna vez estáis en un edificio con unas características y su evolución es desfavorable, no hay que tener miedo a decir hay que evacuar el edificio, fruto de lo que ya espero que los compañeros de Valencia algún día nos puedan aportar luz y comprensión a ese difícil incendio que tuvieron en Campanar. Y lo que quería era que tomásemos conciencia de que toda esa situación en algún momento nos puede desbordar. Un poco los objetivos, bueno, planear la necesidad de recondicionar nuestras técnicas de trabajo y en eso estamos impulsando a través de estos workshops y esta forma de evolucionar. Aseguro que la asociación le verá una perspectiva y un aporte para que podamos evolucionar, que al final es lo que estamos haciendo, intentar hacer conciencia colectiva en busca de cómo mejorar nuestras técnicas de trabajo. Generar la inquietud en la plantilla, que es un poco también el que nos va a mover. Si no generamos esa inquietud, no vamos a ver un final para poder evolucionar, y eso es lo que tenemos un poco que evolucionar. Activar desde el punto de vista de mi término municipal, donde estoy trabajando, que esos edificios están ahí y es, permitidme que lo diga, el marrón que tenemos que comernos y tenemos que buscar cómo podemos mejorar
nuestro sistema de encaje para dar respuesta a este tipo de incendio. Encajar también en la cabeza de los bomberos, que os ha costado mucho, que los equipos de protección contra incendios están ahí y hay que usarlos y hay que forzar la máquina. ¿Para qué? Para que se den cuenta que hay que mantenerlos, que hay que supervisarlos, que hay que estar apoyándolos y que a veces hay que buscar formas de que incluso las comunidades puedan hacer frente a los gastos que a veces tienen. Hemos encontrado a veces facturas de arreglar una columna seca, hemos visto facturas que hasta a mí me ha dado pánico porque he dicho, hostia, 17.000 euros arreglar una columna seca. Yo entraba en pánico porque los administradores de fincas, ¡buah!, no vuelvo a daros una comunidad para que la inspeccionéis, me quieren colgar. Todo ese gasto cuesta. Entonces también me gustaría que un poco os lo llevaseis. Reflexionar sobre la necesidad de todas esas técnicas de trabajo a la hora de incorporar los sistemas de protección contra incendios con lo que en el edificio, pues hay que incorporarlos y difundir un poco el camino recorrido por nuestro servicio. Bueno, al final, otro de los elementos que quería resaltar, aparte de la evacuación, que ya lo hemos tocado, es la resistencia estructural. Uno de los elementos que tiene que tener el mando también el mando cuando llega una emergencia de esta es obtener información, que todos sabéis que muchas veces es imposible, del tipo de construcción que está hecho este tipo de edificio. Porque podéis encontrar un tipo de construcción mixta. ¿Mixta en qué sentido? Que vaya con estructura metálica. Y eso, a la hora de intervenir en este tipo de edificio, hay que tenerlo muy en cuenta. Muy en cuenta desde el punto de que hay que tener un planeamiento de respuesta activa para detener el motor de incendio lo más rápidamente posible. Acordaros que las aleaciones y el calor en tiempo no se llevan bien. Vamos a tener menos tiempo de intervención. En Benidorm tuvimos un incendio en el Hotel Selomar, que las dotaciones estaban dentro, era estructura metálica, y cuando llegó el arquitecto municipal la orden fue todo el mundo fuera. La estructura se había deformado y estaba apoyada en un hilo. Nadie se dio cuenta. Entonces, toda esa información hay que empezar a gestionarla en la cabeza del mando. La sectorización, un gran avance en cuanto a nuestra seguridad y la de los residentes. No voy a hablar de lo que ocurre luego con las puertas de las cajas de escaleras de todos los vecinos, que todos les ponen el macetero, la cuña, bueno, pues todo lo que todos sabéis. La compartimentación del humo, sobre todo en la migración de espacios ocultos, la accesibilidad de bomberos, hay que seguir peleando porque las mejoren y desde el punto de vista de la ingeniería, que mejoren esa accesibilidad nuestra, porque generalmente tenemos problemas a la hora de implementar las mangueras, de implementar las conexiones de columna seca, como ahora veréis, pero no toda la responsabilidad es de todo el sistema. Eso es una de las reflexiones que siempre intento divulgar entre mis compañeros. Tenemos que hacer juicio nuestro hacia nuestra retrospectiva interior de lo estamos haciendo de realmente todo lo bien y nos estamos preparando y entrenando, como dice el eslogan del GIE, para poder dar lo mejor de nosotros. Bueno, pues eso es un poco lo que también tenemos que hacer de retrospectiva interna nuestra. Mirar el camino recorrido. En el año 87, coincidiendo con los almacenes Arias, aquí hubo 2 incendios en el término municipal de Benidorm, en una planta 21, y el ayuntamiento empezó a ponerse nervioso. Oye, esto, ¿estamos seguros? Se empezó a reflexionar sobre todo esto. Los periódicos de la época así lo recogían. Pero fijaros, hasta el año 2013, que está por ahí Ángel, él ya sabe que estábamos juntos en el turno, ya empezamos a hacer prácticas. Prácticas porque, bueno, yo soy un poco mosca cojonera, me lo vais a permitir, y esto hay que hacer algo. Y yo cogía a mi amigo Jaime, que era el compañero que tenía de mandos inmediatamente superior, oye, aquí hay que hacer algo, un día vamos a ir allí, no vamos a tener manera de hacer. Y bueno, total, que a nivel turno nos pusimos a hacer prácticas. A través del gran apoyo de Juan Miguel, fuimos a darle la vara, Juan Miguel empezó a darle vueltas a la cosa, pues esto tenemos que empezar a hacerlo de alguna manera, que podamos integrar a todo el servicio nuestro, que era un poco lo que hemos ido buscando. Fijaros que han pasado 26 años, 26 años desde el 87 hasta que se ha empezado a hacer algo, ¿vale? Al final lo que planeamos en aquella época o reflexionamos era que había que hacer una fase de desaprender todas las costumbres que estaban implementadas en los servicios nuestros, por lo menos, que era donde nos movíamos, para poder ofrecer una ventana de exposición de que era necesario un cambio. Y ese cambio tenía que ir siempre apoyado en ¿qué? En una base científico-técnica, que era un poco lo que estábamos haciendo en el turno, que luego ya lo fuimos extraponiendo a través de unas formaciones que se fueron haciendo. Al final,
lo que hubo que buscar es un espacio-tiempo para conseguir que las cabezas de todos los compañeros que estaban en esa zona operativa y por ende en el consorcio empezasen a ver que había que hacer algo distinto para dar cobertura a este tipo de emergencia. Y en ello seguimos, que lo sepáis, no hemos acabado. Hay un divulgador científico, Denning, que hace un experimento muy significativo, que es, le pone un engranaje a la bici y esa bici, cuando tú giras el manillar en un sentido o en otro, cambia de dirección. Él lo que explica es que el proceso de aprendizaje del cerebro es muy complicado. Muy complicado porque el cerebro lo que tiende a ¿qué es? A ahorrar energía. Entonces, hacer un cambio en el cerebro entraña muchísimo esfuerzo para el cerebro. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso genera un aprendizaje cuando haces ¿qué? Cuando lo experimentas. Pero ¿qué ocurre? Que esa experimentación tiene que darse en el tiempo y a veces entraña mucho tiempo. Pues ahora poneros en la situación que hay que cambiar no sé cuántos cerebros y empezar a que se inculque esta forma de trabajar. Pues cuesta muchísimo. El vídeo dura muy poco, pero lo pongo, lo he editado, es muy largo, pero esto dura 1 minuto. No se oye el audio del vídeo, pero bueno. Yo lo resumo. Lo que él dice es que le puso ese engranaje, él es un científico, divulgador de conocimiento y de formas de aprendizaje, y se dio cuenta que para él cambiar su estructura neuronal, o cualquier persona, porque él va por Estados Unidos haciendo divulgación, coge la bici, la pone en el escenario y se juega $200 a ver si alguien puede avanzar más de 5 metros. De momento, en ninguna de sus charlas, nadie ha conseguido avanzar ni 1 metro. Todos sabemos montar en bici, pero ¿qué ocurre cuando montas en bici y lo que vas es con el patrón de aprendizaje que tienes? Lo normal es que vayas al suelo. Una vez que él consigue expresar esto y su cerebro, después de 8 meses de entrenamiento diario, consigue hacer un mantenimiento en la bici. Pero es más, en cuanto suena el teléfono, él se cae y él le sigue dando vueltas. Coño, ¿y esto cómo puede ser que el cerebro? Bueno, pues el resumen es eso, que el conocimiento no quiere decir que tengas entendimiento, porque él en su cabeza tiene claro que la bici gira y la rueda va para el otro lado. Pero él se monta la bici y coño, no puedo. Es decir, tenemos el conocimiento, pero tenemos que ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para hacer la adquisición de entendimiento y luego poder llegar a la emergencia y poder implementar este sistema técnico que estamos todos ensayándolo. Sí que es cierto que hace una ventana a la oportunidad de tiempo, y es que coge a su hijo, lo pone, hace el mismo experimento, pero el hijo, como era joven y su cerebro estaba limpio, en 2 semanas ya lo tenía resuelto, mientras que a él le ha costado 8 meses. Pues fijaros si venimos de un bagaje de procesos de aprendizaje, de muchas generaciones de bomberos que están trabajando siempre con el mismo sistema técnico y que no ha habido un cambio, pues ahora ponernos a hacer un cambio y entenderéis un poco el esfuerzo mental que lleva. Bueno, pues este es un poco el resumen del vídeo. Seguimos, que si no ahondo. Al final de lo que se trata, ¿qué es? De que hace falta... Si queremos conseguir estar ahí, hace falta estar entrenando. Sé que los sistemas hoy en día son muy complicados en cuanto a entrenar, porque cuesta solo las guardias, no hay cursos, pero hay que entrenar si queremos llegar a un nivel de competencia alta. Recordar que la sociedad lo que tiene en su conciencia es que cuando llega bomberos llega un equipo de nivel alto de respuesta de la emergencia. Y eso solo se consigue a través de un entrenamiento constante. Para llegar a ser uno de los mejores patinadores del mundo, este hombre estaba durante 10 horas, durante 26 años, todos los días entrenando. Un poco realmente lo que piensa o interpreta la sociedad de nuestros equipos. Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo, y eso es uno de los resúmenes que me gustaría que os quedaseis. Y también con lo que decía Juan Miguel Soy. Bueno, al final lo que necesitamos, ¿qué es? Interpretar que necesitamos un caudal táctico en una instalación de la que venimos, que ya sabemos que por nuestro conocimiento técnico la instalación de 25 va a tener muchos problemas desde el punto de vista de la limitación física para podernoslo dar. Y tenemos que ser capaces de transportar ese mínimo, que acordaros que nosotros estamos en mínimos. Hay una charla por ahí en Facebook con los chilenos que ellos nos decían, cuando les dijimos, no, nosotros aspiramos a mover 400 litros. Y cuando vean los vídeos los chilenos, ¿cómo que 400 litros? Si aquí las... Esto no lo puedo decir. Aquí, iba a decir una cosa que me mete en un charco. Aquí
los bomberos y bomberas cogen una manguera y lavan el coche con 700 litros por minuto. ¿Cómo que queréis llegar a 400? Bueno, es un cambio cultural y tengo claro que entraña mucho esfuerzo mental y físico. Pero es a donde tenemos que focalizarnos, ¿vale? Bueno, seguimos en nuestro proceso de historia. Desde el 87, estamos en el año 2017, hemos conseguido con reuniones, peleas, divulgaciones, conciencia colectiva de compañeros que nos metían zancadillas mentales, llegar aquí y conseguir hacer la reunión para que ayuntamientos, propietarios y servicios, venga, vamos a empezar a revisar columnas, hay que hacerlo. Llegamos al 2017, han pasado 30 años, empezamos a revisar columnas. Ya hemos llegado a un punto, pero llegamos a un huevo de tiempo. Llega Campanar, ¡guau! Eso es la salvación. Bueno, Campanar no es la salvación, pero sí que fue como de repente volver a retomar el año 87. Oye, veniros para acá, el ayuntamiento, esto hay que darle una vuelta de hoja, mirar estos edificios, qué ocurre. Jaime, al que algunos conocéis, el hombre hace informes. Y conseguimos la reunión con el ayuntamiento para poder empezar a hablar de lo que nosotros queremos, que es incorporar un sistema que nos permita trabajar más eficazmente y eficientemente y que suponga menos esfuerzo para nosotros. Tener en cuenta que, lo que todos sabéis, y ayer vivisteis, que mover todo ese mangaje, escaleras para arriba, eso es una brutalidad. Y hay que buscar algo desde el punto de vista de ingeniería que se incorpore y que nos dé las soluciones que está ahí, que esa ingeniería existe, que son las columnas secas. Y si no, columnas húmedas con sistemas de protección que se pueden incorporar con bombas. Que a raíz de esta reunión que conseguimos desarrollar la ordenanza municipal y que están ahí en negociaciones la parte ideológica y política y la parte técnica del ayuntamiento, que ahí yo ya me pierdo porque no llego, porque la ordenanza municipal sí que la hemos dado para que ellos... Ojo, hemos hecho una ordenanza municipal de mínimos. Solo queremos ahora mismo que nos hagan la ordenanza municipal ascensores, capacidad de supervisión de las columnas secas con informe vinculantes, planeamiento de los hidrantes, señalización de los hidrantes, estandarización de los ascensores. O sea, estamos hablando de mínimos. Pero como os ha visto, de eso también entreña lo que os he dicho antes, un importe económico para las comunidades. Entonces estamos en toda esa manera de articularlo. Fruto de todo este trabajo, de repente un día llaman de esta constructora que van a hacer lo que veis, ese mamotreco. Y nos dice, mirad, queremos estar con vosotros, hemos hablado con los técnicos municipales, Campanar está ahí, y bueno, pues que toméis un poco conciencia de que nos ha parecido algo sorprendente para nosotros. Y la predisposición con esta constructora ha sido muy buena. Veremos a ver si al final en el proyecto todo lo que le hemos indicado que nos vendría muy bien. Ya os digo que hemos incluso pedido un sistema de columna húmeda a partir de la parte 35 alimentado por unas bombas que van a traer de no sé dónde, porque en España no hay, para poder implementarlo en el edificio con una reserva de agua que lo teníamos en cálculo, que eran, ya no me acuerdo, porque ahora mismo ya con los nervios se me ha olvidado, creo que eran unos 24.000 litros solo para extinción. Bueno, pues un sistema que hemos planeado para poder dar respuesta. Es un poco para que veáis por dónde estamos caminando. Al final lo que llevamos es una supervisión de unos 300 edificios. Sí que es cierto que hemos encontrado pegas en el 30% de los edificios con la incapacidad operativa de la columna seca y hemos tenido que hacer ese informe. Las comunidades se están esforzando en mejorarla. Si os fijáis abajo, hemos ido 2, 3, 4 veces a la misma comunidad hasta que... Porque nos llamaban, oye, ya lo hemos reparado. Llegábamos y la reparación no era adecuada. Bueno, que ha costado mucho esfuerzo. Eso, desde el punto de vista de apoyarnos en la plantilla, porque lo hacíamos de guardia, no penséis que esto se hace de otra manera. Porque lo que encontrábamos era esto. A ver, busca ahí una columna seca. Llegas a una comunidad, te pones, venga, vamos a revisar, este edificio tiene 27 plantas. Ponte ahí a buscar la columna seca. Bueno, pues la columna seca es esa hornacina. La tienen escondida ahí. Y eso te llegas a una emergencia y ¿cómo la identificas? Si es que no hay manera. Luego encima la construcción te la hacen de una manera que la tienen que esconder. Hemos sufrido incidentes, accidentes de los compañeros, roturas, obstrucciones, voy a ver si el láser va, camuflamientos, la staff de reventar y tirar maceteros,
geyser de agua, inundación de peluquerías. Bueno, hemos tenido un bagaje importante. Inventos. Esto es que en este edificio las vías no son vías, están alimentadas con la columna seca, pero cuando llegue el camión. O sea, la vía no es real. Flipa. O sea, eso es real. Allí hay un edificio así. Y dices, pero vamos a ver, ¿en qué estaban pensando? Luego, lo que los decían los compañeros. Esto que veis aquí, aquí se ve el perfil. Esto es una reja. La columna seca está dentro de la reja. No puedes acceder a usar la columna seca. Tendrías que forzar la puerta. Bueno, hidrantes camuflados. Los hidrantes, en serio, es uno de los carencias que tenemos en los servicios, el planeamiento. Madrid a lo mejor, como es un ayuntamiento poderoso, lo puede hacer, ¿vale? Y ya para cerrar, que voy a cerrar aquí, una de las cosas que hemos aprendido últimamente es que los americanos siempre van por delante de nosotros en cuanto a incorporación de este tipo de equipo. Toda esa escoria que sale en las lanzas, que sale en la proyección, ellos lo tienen casi resuelto. Obligan a que en las columnas secas hay que usar este perfil de lanza, buscando que la no obstrucción de la lanza cuando se da el incendio. Los compañeros de Benidorm hemos probado muchas instalaciones y hemos aprendido que antes de poner la lanza hay que... Pero claro, eso en una emergencia con el estrés es muy fácil que se te olvide y te quedas inutilizado, ¿vale? Y bueno, la limitación física ahora mismo nosotros, por nuestra capacidad técnica de nuestra bomba y nuestro sistema y todo lo que el RICI conlleva, lo hemos establecido en la planta 35. De ahí para arriba va a haber que santiguarse con nuestros equipos técnicos ahora mismo y es lo que hemos puesto en marcha con los diferentes entes municipales. Y bueno, y ya está. Y daros las gracias y hasta la siguiente.